Bien, comencemos con enlace covalente. Tomamos entonces ahora el otro enlace interatómico que nos faltaba estudiar, que era el enlace covalente. A los enlaces y a las uniones interatómicas también las conocemos como uniones químicas, ¿sí? Uniones químicas. ¿Por qué? Porque implican, en general, tienen que ver con el movimiento de los electrones, ya sea que se comparten o se transfieren. En el enlace covalente, ¿qué particularidad tenía? El enlace covalente tenía la particularidad que se compartían los electrones entre dos átomos. Y los átomos compartían los electrones, dijimos, para poder alcanzar la configuración del gas noble más próximo. Este es un GIF, así que también se los comparto ahora, les comparto en modo presentación. Fíjense que tenemos, en este caso, dos átomos de boro, representados con sus electrones de valencia. Cada átomo de boro tiene 7 electrones alrededor. Los comparten, ¿y cómo los compartían? Los compartían de forma tal que esos electrones, como se compartían, se contaban para los dos átomos. Entonces, si miramos el bromo comparte un electrón, entonces cada bromo queda con 8 electrones, y se asemeja a su gas noble próximo, que para el caso del bromo es el kriptón, ¿sí? A sus 8 se asemeja de esta manera al obtener 8 electrones en su última capa como el gas noble más próximo. Ahí salí del modo presentación, por eso se cortó. El año pasado, cuando vieron Química 1, habíamos dicho que las sustancias con enlace covalente tenían una diferencia de electronegatividad menor o igual que 1,9. Pero ahora, cuando estudiamos enlace iónico y ya desde propiedades periódicas, vimos que esta diferencia no es tan taxativa como la indicábamos anteriormente, ¿sí? Pero en principio, ¿qué sí es lo que decíamos? Decíamos que en el enlace covalente los átomos iban a compartir electrones para alcanzar la configuración del gas noble más próximo. Lo que era equivalente a decir que buscaban completar 8 electrones de valencia en su última capa. Este tipo de enlace se daba principalmente entre los no metales entre sí, y en algunos casos entre algunos metales y no metales, pero en general se daba más entre no metales. Decíamos entonces que los átomos buscan acercarse lo más posible compartiendo electrones para alcanzar el octeto, y esto es lo que se conoce como regla del octeto. Por ejemplo, bueno, en función de esto, mejor dicho, la cantidad de electrones de valencia de los átomos nos va a indicar, en cierta manera, nos va a dar un indicio de cuántos enlaces va a formar compartiendo electrones ese átomo para poder completar el octeto. Miremos, por ejemplo, el nitrógeno. No perdamos de vista que les dije que este tipo de unión es la que predomina para las sustancias que son no metales, ¿no? Para los elementos que son no metales. Miremos la configuración electrónica del nitrógeno. El nitrógeno tiene 1s2 y 2s2, 2p3 es su configuración electrónica externa. Entonces, en el nivel 2 tiene en total 5 electrones de valencia. Para completar el octeto, le faltan 3 electrones. De 5 a 8 le faltan 3 electrones. Para poder entonces completar el octeto, va a unirse mediante 3 enlaces covalentes el nitrógeno para poder completarlo al octeto. Entonces vamos a ver que en general el nitrógeno, depende frente a quién se una, va a tener que unirse mediante 3 enlaces. El cloro tiene como configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, y su configuración electrónica externa es 3s5, 3s2 y 3p5. En el último nivel tiene entonces 7 electrones de valencia. Para completar el octeto le falta un electrón. Vamos a ver que el cloro se une entonces, en la mayoría de los compuestos, se une mediante un enlace covalente para a partir de allí entonces quedar con 8 electrones y compartir el octeto. El neón, que es uno de los gases nobles, elemento del grupo 18 de la tabla periódica, tiene como configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Tiene 8 electrones en su último nivel, ya tiene el octeto, y por ese motivo los elementos que se denominan gases nobles o gases inertes del grupo 18 de la tabla periódica no tienen tendencia a unirse con otros elementos.
¿sí? Porque ya tienen 8 electrones en su última capa. A esta regla del octeto, que la vamos a seguir en la mayoría de los casos cuando estemos planteando las estructuras de Lewis de las sustancias que se unen mediante enlace covalente, le surgen o existen algunas excepciones. Una de las excepciones son los compuestos de berilio. El berilio tiene 2 electrones de valencia y suele unirse mediante 2 enlaces covalentes. La mayoría de los compuestos de berilio, o gran parte de los compuestos de berilio, son covalentes y se unen mediante 2 enlaces covalentes. No llega a completar el octeto, queda deficiente de electrones. No obstante, está unido mediante 2 enlaces covalentes, es de todos modos estable. Luego, si miramos el grupo 13 de la tabla periódica, casi todos los elementos del grupo 13 de la tabla periódica, boro, aluminio, luego sigue galio, pero principalmente, como dice aquí, el boro y también el aluminio, tienen 3 electrones de valencia, los elementos del grupo 13, y forman 3 enlaces covalentes, quedando en total con 6 electrones y sin completar el octeto. También es una excepción de las reglas del octeto, quedan deficientes de electrones. Hay otros compuestos de nitrógeno, como el monóxido de nitrógeno o el dióxido de nitrógeno. Cuando hagamos las estructuras del Lewis vamos a ver que quedan con números impares de electrones. Cuando hacíamos las estructuras del Lewis, si han repasado, habrán visto que dibujábamos los pares de electrones con rayitas. Pero en estos dos compuestos no vamos a poder dibujar a todos los electrones con pares, sino que nos va a quedar un electrón sin su par, digamos. Este tipo de característica en una molécula las hace sumamente reactivas cuando hay electrones sin aparearse, podríamos decir, o sueltos, y se denominan radicales libres. Ya vamos a hacer un ejercicio donde nos pide indicar los radicales libres. También hay elementos, o moléculas donde el átomo central, ya hablamos de un concepto acá de enlace covalente que es el átomo central, donde hay elementos que tienen orbitales d vacíos disponibles. Esto ocurre a partir del tercer periodo de la tabla periódica, donde si hacemos el análisis de números cuánticos, si miramos la tabla, vamos a ver que los elementos del tercer periodo ocupan hasta los orbitales d, porque en el tercer periodo, en el grupo 17, tenemos el cloro, que tiene, como recién vimos, 3s2, 3p5. Al lado lo tiene al argón, que tiene 3p6. Ocupan los orbitales s, los orbitales p, pero tienen, porque tienen como número cuántico principal el 3, tienen ya orbitales d disponibles, que no los utilizan. Pero en una unión covalente, esos orbitales d les van a permitir expandir el octeto y quedar rodeados de más de 8 electrones. ¿Sí? Eso se conoce entonces como expansión del octeto y también la vamos a ver ahora en algunos ejemplos. Para poder entonces analizar esto, yo dejé en esta presentación las reglas para realizar estructuras de Lewis, que las copié en realidad de la presentación que les dejo a los chicos en Química 1, así que bueno, esta misma presentación, si es la misma, la dejé para que la tengan, pero no les voy a enseñar desde cero a hacer estructuras de Lewis, porque si no me va a llevar mucho tiempo y es algo que ustedes ya saben. La estructura de Lewis entonces para nosotros va a ser, para poder entender el enlace covalente y poder explicar sus propiedades, va a ser una herramienta, en realidad. En estructura de Lewis, si recordamos, cada par de electrones se representaba con una línea. A los elementos los indicábamos con sus símbolos químicos. Considerábamos los electrones de valencia de cada elemento y en función de eso identificábamos para cada estructura un átomo central, que era el elemento menos electronegativo de los que teníamos en esa molécula, moléculas poliatómicas, e identificábamos los átomos ligantes. En función de eso, y la cantidad de pares de electrones de valencia disponibles, planteábamos las uniones, siempre teniendo en cuenta que deben completar el octeto. La estructura de Lewis, como les decía, es una herramienta para a partir de allí empezar a determinar geometrías moleculares, geometrías electrónicas, geometrías moleculares, y en función de estas geometrías vamos a ver que podemos predecir muchas de las propiedades de los elementos. O sea que es sumamente importante que podamos entender cómo determinar la geometría de una molécula. Algo que no dije cuando hablábamos de la regla del octeto, y acá hablando de la expansión del octeto. El hidrógeno siempre resulta átomo ligante,
y el hidrógeno no es el único que no completa el octeto, sino que quiere parecerse a su gas noble más próximo, y su gas noble más próximo es el helio, entonces completa el dueto. Tiene que rodearse de 2 electrones el hidrógeno, y no tiene más lugar para alojar más electrones, ¿sí? Entonces lo que hacíamos era en la estructura de Lewis, teníamos las configuraciones electrónicas de los átomos que se estaban uniendo, contábamos sus electrones de valencia, considerando tantos electrones de valencia como átomos de los elementos que estaban en la fórmula química de la molécula, sumábamos los electrones de valencia, determinábamos la cantidad de pares de electrones que hay. Si eran iones, si eran iones negativos, agregábamos electrones de acuerdo a la carga del ion, y si eran iones positivos, sacábamos electrones según cuánto era la carga del catión. En función de eso teníamos los pares de electrones y representábamos en el plano la estructura de Lewis. La estructura de Lewis no nos indicaba nada respecto de la forma de la molécula, sino que es una herramienta para aplicar luego otra teoría y a partir de allí determinar las geometrías de las moléculas. Cuando hacíamos las estructuras de Lewis podían llegar a surgirnos dudas frente a dos alternativas de estructuras de Lewis posibles. Cuando teníamos esa duda, lo que hacíamos era aplicar, o en todos los casos, en todas las estructuras, teníamos que verificar las cargas formales. Las cargas formales las determinamos, y lo vamos a hacer ahora cuando comencemos a hacer las estructuras, restándole al número de electrones de valencia de cada átomo que pertenece que está en la molécula, el número de electrones que lo rodeaban. Y las estructuras de Lewis más estables eran aquellas que tenían mayor cantidad de ceros. Esas eran las más estables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si queríamos hacer la estructura de Lewis del hidrógeno, cada átomo de hidrógeno tiene un electrón, hay un par, dibujo el símbolo químico de los dos hidrógenos y lo uno con ese par de electrones con una rayita. El átomo de flúor cada átomo de flúor tiene 7 electrones, entonces la molécula de flúor es flúor subíndice 2, va a tener 7 por 2, 14 electrones, y esos 14 electrones, que son 7 pares, los represento con líneas, una línea que una a los dos elementos, y el resto rodeando al flúor, los que no se combinan mediante enlace covalente. Enseguida vamos a hacer las estructuras, así que no voy a detener tanto con esto. En función de eso podíamos clasificar nosotros, según cómo se unían y cuántos enlaces unían a los átomos en una molécula, a los átomos entre sí o a cada par de átomos, podíamos clasificar los enlaces según la cantidad de átomos que se compartían. Cuando se compartía, perdón, según la cantidad de electrones que se compartían. Cuando se compartía un solo par de electrones, decíamos que ese enlace covalente era un enlace covalente simple. Es el ejemplo de la molécula de hidrógeno, que comparte un solo par de electrones y los representamos con una sola línea. O de la molécula de flúor, donde ese par de electrones compartidos es un solo par que los represento con esta línea, aquí como les estoy indicando. Cuando se comparten dos pares de electrones, a ese enlace covalente lo llamábamos doble. Es el caso de la molécula de oxígeno, que la tenemos representada aquí en este cuadradito anaranjado, amarillo, donde están dibujadas las dos rayitas, cada una representando a uno de los pares de electrones compartidos, las rayitas que están entre los dos átomos de oxígeno. Y cuando se compartían 3 pares de electrones, se hablaba de un enlace covalente triple, y es el ejemplo de la molécula del nitrógeno molecular, donde se comparten 3 pares de electrones que están representados aquí en el centro con 3 rayitas. ¿Sí? La cantidad de enlaces que hay, según el par de electrones compartidos, se conoce también como orden de enlace. Entonces, cuando se comparte un solo par de electrones, se habla de un orden de enlace 1. Cuando se comparten 2 pares de electrones, tenemos un enlace covalente doble y se habla de orden de enlace 2. Y cuando se comparten 3 pares de electrones, dijimos que el enlace era covalente triple, o bien decimos que tiene un orden de enlace 3. ¿Sí? Sencillo el tema del orden de enlace, que coincide con la cantidad de pares de electrones compartidos. También según, en general dijimos que
los pares compartidos le corresponde, en un par compartido le corresponde un electrón a cada uno de los átomos que están unidos. Todo esto, chicos, voy rápido porque es repaso, ¿no? De Química 1. Existen algunas excepciones donde los pares de electrones tienen que ser aportados por un solo átomo. En ese caso, el enlace covalente se llama dativo. Puede ser, o sea, según el átomo que pone los pares de electrones compartidos, el enlace puede ser un covalente común, podríamos decir, o un covalente dativo. En el covalente dativo, uno solo de los átomos es quien aporta el par de electrones. Nos vamos a dar cuenta de ello en función de las estructuras de las moléculas que estemos haciendo, cómo comparten sus electrones, rodeado de cuántos electrones quedan, la regla del octeto y todo eso. Así que por eso no se preocupa. También podríamos clasificar a los enlaces covalentes según que los átomos que se unían sean iguales o distintos. Cuando los átomos que se unen son iguales, las electronegatividades son iguales. La electronegatividad, propiedad periódica, que la vamos a utilizar más en estas últimas clases, en estas clases que vienen. ¿Cómo la definíamos a la electronegatividad? A ver, fíjense en la clase de propiedades periódicas. Era la capacidad para traer electrones en un enlace. Correcto, en un enlace. Entonces ahora, cuando estamos diciendo que podemos analizar los enlaces covalentes según que los átomos que se unan sean iguales, si los átomos que se unen son iguales, tienen la misma electronegatividad. Es decir, que los dos átomos unidos tienen la misma capacidad para atraer los electrones del enlace. Ese tipo de enlace hace que los electrones que están participando del enlace se distribuyan simétricamente en la molécula que se forma. Porque como ya tenemos dos o más átomos unidos mediante enlace covalente, hablamos de moléculas, ¿no? En ese caso, el tipo de enlace se llama enlace covalente no polar o apolar. Puede ser, pero lo analizamos, para que no se confundan, analizamos la polaridad del enlace de a pares de átomos, ¿sí? Acá yo justamente hablé de la molécula, no los quiero confundir. Hablé de la molécula porque como ejemplo les puse la molécula de hidrógeno. Pero en cualquier caso, cuando tengamos dos átomos iguales unidos, esos electrones del enlace van a estar igualmente atraídos por los dos átomos. Y ese enlace covalente va a ser un enlace covalente no polar o apolar. Yo prefiero decirle no polar para diferenciarlo más. Puede ocurrir algo diferente. Puede ocurrir que los átomos que se unen sean diferentes. En ese caso hay diferencia de electronegatividad, es decir, los dos átomos que se unen tienen diferente tendencia a atraer los electrones del enlace. Habrá uno entre los dos que va a tener mayor electronegatividad y por lo tanto mayor tendencia a atraer los electrones del enlace. Entonces, los electrones compartidos van a estar más cerca del átomo más electronegativo. En ese caso, en ese enlace covalente, se genera una densidad de carga positiva en el átomo menos electronegativo y una densidad de carga negativa en el átomo más electronegativo, que es el que más atrae los electrones del enlace. Y esta diferencia de densidades electrónicas forma un vector que se llama, forma un dipolo y un vector que se llama vector momento dipolar. Entonces acá el enlace resulta, como hay una diferencia de densidades de carga positiva y negativa, se llama enlace covalente polar. Fíjense que no son cargas como en el enlace iónico, sino que son densidades de carga. Es más leve que una carga. En este caso yo tengo representada una molécula biatómica, ¿sí? Pero si yo tendría una molécula poliatómica, para cada par de átomos tengo que hacer este análisis, ¿sí? Pues acá tengo una molécula biatómica donde el átomo más electronegativo es el cloro. Va a ser entonces quien atraiga más a los electrones del enlace. El hidrógeno queda con una densidad de carga positiva y el cloro con una densidad de carga negativa. Se forma entonces allí un dipolo o un vector momento dipolar, que fíjense que está dibujado con una flechita, como ustedes aprendieron en álgebra,
y que nace en la densidad de carga positiva y termina en la densidad de carga negativa, y esto es por convención. Si ustedes agarran un libro muy viejo, les va a decir que el vector momento dipolar es al revés, ¿sí? Pero en la última convención queda que el vector momento dipolar nace en la densidad de carga positiva y termina en la densidad de carga negativa. Entonces, cuando tenemos los enlaces covalentes polares, vamos a analizar su polaridad teniendo en cuenta las diferencias de electronegatividad. Mientras mayor sea la diferencia de electronegatividad de los átomos, más polar va a ser el enlace. Bueno, acá, siguiendo con el enlace covalente polar, perdón, no polar, enlace covalente no polar y enlace covalente polar. Acá lo mismo, tenemos muchos ejemplos. Para el flúor, acá es no polar o apolar, son los dos átomos iguales. Acá es polar porque tengo un átomo muy electronegativo y otro no tanto. Y lo que sigue es iónico. Un enlace covalente polar no es un enlace iónico, porque en un enlace covalente polar tengo densidades de carga y en un enlace iónico tengo cargas netas. Por eso yo le dije, es más leve, una densidad de carga es más leve que una carga propiamente, ¿sí? Y esto no me detengo porque ya voy a profundizar enseguida. Hasta allí, chicos, ¿van recordando, van entendiendo, se van acordando de esto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, en función de ello, vamos a ver cómo hacíamos para determinar las estructuras de Lewis. Ya vimos, ya repasamos, ¿sí? Ya repasamos. Yo voy a directamente pasar a la parte de la geometría y a partir de allí voy a comenzar a hacer las estructuras de Lewis. Vamos a ver cómo hacíamos para estudiar las formas de las moléculas. La forma de la molécula, más correctamente dicho, la geometría de la molécula. ¿Por qué es importante conocerla? Porque a partir de allí vamos a poder inferir una serie de propiedades de las sustancias y fundamentarlas. Propiedades, por ejemplo, como los puntos de fusión y puntos de ebullición. Que si vamos recordando lo que estudiamos hasta ahora, fíjense, en el enlace iónico, a los puntos de fusión los razonamos con energía reticular. En el enlace metálico, que vimos esta mañana en la primera parte, a los puntos de fusión, ¿con qué los razonábamos? ¿Qué propiedad periódica usábamos para el enlace metálico y relacionarlo con los puntos de fusión? El potencial Iónico, correcto, Luciano, el potencial iónico. Y ahora, para poder determinar puntos de fusión en las sustancias que forman moléculas, va a ser necesario que analicemos las geometrías moleculares y a partir de allí determinar las polaridades de las moléculas. Para estudiar las geometrías moleculares, en Química 1 aprendimos una teoría, que es la TREPEP, la teoría de la repulsión de los pares, de la repulsión electrónica de los pares de electrones de valencia. Esta teoría básicamente indicaba que los electrones, que establecía un grado de repulsión entre los electrones en una molécula, de mayor a menor. Aquí tenemos los que más se repelen son los pares solitarios o pares, pares solitarios o pares no compartidos. Luego sigue la repulsión entre un par no compartido y un par compartido. Y luego la repulsión entre par compartido y par compartido. O sea, la más leve era la repulsión entre pares compartidos y la mayor repulsión era entre pares no compartidos o pares solitarios. Y para hacer entonces la 3P, lo que hacíamos era conocer en primer lugar la estructura de Lewis y a partir de allí escribíamos la fórmula 3P y entrábamos a una tablita que yo sé que la van a ir recordando. En esta tablita, en esta fórmula general, ¿cómo la escribíamos? A era el átomo central. X me indicaba la cantidad de pares de electrones compartidos por el átomo central, pero cuando analizábamos esto, no nos importaba que el enlace sea simple, doble o triple. No nos importaba eso. Contábamos a los dobles o a los triples como enlaces simples, ¿sí? Y E con un subíndice, en este subíndice considerábamos los pares no compartidos o solitarios del átomo central, siempre. Entonces, para poder escribir la fórmula 3P, teníamos que hacer la estructura de Lewis. A partir de allí,
escribíamos la fórmula 3P y entrábamos a una tablita donde, según la cantidad de pares de electrones del átomo central, esto era todo referido al átomo central, los que tenía compartido, los que tenía sin compartir, escribíamos la fórmula 3P y podíamos determinar la geometría electrónica, la molecular, y en función de eso hablar de la polaridad de las moléculas. Esta tablita nosotros la estudiamos el año pasado hasta acá, hasta el átomo central con 4 pares de electrones alrededor. Enseguida voy a hacer algunos ejemplos para que recordemos y de paso recordemos estructura de Lewis. ¿Qué es lo que se agrega este año? Se agrega el átomo central con 5 pares de electrones, que el año pasado lo vimos con todos esos pares de electrones compartidos, y ahora hay múltiples combinaciones. Acá creo que me falta una, agregar. Creo que me falta agregar una, ya me fijo en la guía. Con más pares de electrones, con 5 y con 6, ¿sí? No habíamos analizado la combinación de algunos compartidos y sin compartir para esta cantidad de pares de electrones alrededor del átomo central. ¿Qué más vimos? En función de esto, determinábamos la polaridad de las moléculas. ¿Por qué? Porque cuando recién vimos pares de átomos diferentes, esos enlaces covalentes eran polares, y en función de la geometría hacíamos una suma vectorial, y en función de eso determinábamos si las moléculas eran polares o no. Voy a hacer algunos ejemplos para recordar lo que vimos el año pasado, algunos nada más, los más característicos, y de paso vamos recordando cómo hacíamos las estructuras de Lewis y cómo utilizábamos la fórmula 3P, para que luego en el ejercicio podamos utilizar estas que no las conocíamos antes o no las habíamos usado, ¿sí? Así que yo, antes de seguir, vamos a usar la pizarra y vamos a hacer algunos ejemplos. A ver si no se desconectó. No. Ya les comparto. Esperen un segundo. Tengo que abrir una nueva carpeta. Acá ya les pongo la pizarra. Así me queda esto separado por tema. Hoja cuadriculada. Ahí está. Bien, ya les comparto. Ahí estamos. Bien. Ahí están viendo la pizarra, entiendo. Vamos a hacer ejemplos para aplicar la 3P. El primer ejemplo que vamos a ver es cuando tenemos átomos. La 3P la aplicábamos, perdón, para determinar las geometrías moleculares, y cuando tenemos moléculas poliatómicas más de, o sea, 3 electrones o más, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tenemos moléculas biatómicas, por ejemplo, ácido clorhídrico, ¿qué geometría tienen las moléculas biatómicas? Hay una sola opción. A ver, hagamos la estructura de Lewis para el ácido clorhídrico. Para hacer la estructura de Lewis, escribo primero las configuraciones electrónicas. El hidrógeno era 1s1. El cloro era 1s2, 2s2, 2p5. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el hidrógeno? 1. Un electrón de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el cloro? 7. 7. 7 electrones de valencia. En total, ¿cuántos electrones de valencia tiene esta molécula? 8 electrones de valencia, 4 pares. Esto es lo que hacíamos, ¿sí? Escribimos los símbolos químicos de los elementos. Primero unimos con una rayita que me indique el par compartido a los 2 átomos que queremos considerar. Tenemos, fíjense, 4 pares de electrones. Con el primer par, el hidrógeno, ya le cuento los 2 electrones para que se parezca al helio. Y con los otros 3 pares restantes, rodeo al cloro, de forma tal que el cloro también ahora queda rodeado con 8 electrones. No digo también, porque el hidrógeno tenía 2.
El cloro ahora completa el octeto y el hidrógeno completa el dueto. Esta es la estructura de Lewis del ácido clorhídrico, molécula biatómica. ¿Qué geometría tendrá? Si está formada Lineal. por dos, lineal, Lineal. y no hay otra, lineal. Todas las moléculas que son biatómicas van a tener geometría lineal. Por eso yo les dije, la TREPEP la aplicamos cuando las moléculas tienen 3 átomos o más. Pero si tienen 2 átomos, son todas lineales, ¿sí? Polares o no polares, pero son todas lineales. Entonces, esta es molécula biatómica. Voy a pasar a hacer moléculas triatómicas. Por ejemplo, y voy a hacer alguna del ejercicio 1, así ya la vamos razonando, el tricloruro de boro. Vamos a hacer la estructura de Lewis del tricloruro de boro. Configuración, vayan con sus tablas periódicas, ¿no? Configuración electrónica del boro, 1s2, 2s2, 2p1. Configuración electrónica del cloro, neón, 3s2, 3p5. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el boro? 3. 3 electrones de valencia. Bien, acá me habían contestado el lineal los chicos también. Ángeles y Alex. 3 electrones de valencia tiene el boro. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el cloro? 7. 7 electrones de valencia. Y en esta molécula tengo 3 átomos de cloro. Por lo tanto, corresponde que pongamos 7 por 3. Por eso dijimos, contamos los electrones de valencia y colocamos tantos electrones de valencia como le corresponda según la cantidad de átomos de ese elemento que tiene la molécula. El tricloruro de boro tiene 3 átomos de cloro, o sea que es 7 por 3. 3 por 7, 21. Más 3, 24. Son en total 24 electrones de valencia, o lo que es lo mismo, 12 pares. ¿Sí? Para hacer la estructura de Lewis, yo voy repitiendo las reglitas, ¿sí? De las estructuras de Lewis. Para hacer las estructuras de Lewis, tenemos que ubicar primero el átomo central. Por lo general, en los ejemplos que les damos, el átomo central es el que es uno solo. Pero si no, la regla es que el átomo central es el menos electronegativo. ¿Cuál de los dos es menos electronegativo? ¿El boro o el cloro? El boro. El boro. El boro es el átomo central y los otros átomos van a ser los ligantes y los dibujamos alrededor. Ahora, lo primero que hacemos con estos 12 pares que tenemos que distribuir es unir al átomo central con los átomos ligantes mediante pares de electrones compartidos. Allí utilicé de los 12 pares, 3 pares de electrones. Si me fijo, el boro quedó rodeado de ¿cuántos electrones ahora? 6. De 6 electrones, correcto. Y si nos fijamos en lo que habíamos dicho recién, el boro no completaba el octeto. El boro, por tener solamente 3 electrones de valencia, podía formar 3 enlaces covalentes y queda siempre rodeado de 6 electrones, queda deficiente de electrones. Con lo cual el boro ya tiene allí sus 6 electrones, y el resto de los pares de electrones que tengo los voy a utilizar para completar los octetos de los cloros. Entonces ya utilicé 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí utilicé los 12 pares de electrones. Ahora fíjense que cada cloro me queda rodeado de 8 electrones, 3 sin compartir y 1 compartido con el boro. También recordemos que cuando miramos la cantidad de enlaces covalentes que formaba cada elemento, dijimos, el cloro tiene 7 electrones de valencia, le falta 1 solo para completar el octeto, y por ese motivo se une con un solo enlace covalente, que es lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Quizás que alguno tenga dudas de si esta estructura de Lewis es la más estable o no. Vamos a determinar las cargas formales, de paso repasamos cargas formales. ¿Cómo eran las cargas formales? Para hacerlo, la reglita que yo les daba normalmente era, lo hace con otro color, partir los enlaces covalentes comunes o simples, los partimos, no simples, los covalentes comunes, para contar cada uno, simplemente para indicar que cada uno de los electrones le corresponde a uno de los átomos, ¿sí? La carga formal la calculamos con el número de electrones de valencia, si lo tomo para este cloro, sería 7, menos la cantidad de electrones que rodean al elemento, al átomo, contando por cada car compartido
un solo electrón, ¿sí? Por eso los parto a los enlaces covalentes. 7 es el número de electrones de valencia del cloro, y ¿cuántos electrones lo están rodeando? 2, 4, 6, y el de acá 7. 7 menos 7, 0. Este cloro es idéntico. 7 electrones de valencia menos 2, 4, 6, y este electrón, 7. 7 menos 7, 0. Este cloro es idéntico, 7 electrones de valencia, menos 2, 4, 6, más este electrón de acá es 7, 7 menos 7, 0. Y el boro tiene 3 electrones de valencia, menos la cantidad de electrones que lo rodean, 1, 2, 3, 3 menos 3, 0. Todos los átomos en este elemento, en esta molécula, tienen carga formal 0. Esto me indica que es la estructura de Lewis más estable. ¿Sí? De esa manera analizábamos las cargas formales. Bien, ahora tenemos que determinar las geometrías para aplicar la 3PEP, si vamos recordando. Entonces, fíjense, con la estructura de Lewis saco la fórmula 3PEP. A es el átomo central. X y el subíndice de X me indicaba la cantidad de pares compartidos del átomo central, considerando los enlaces dobles y triples como simples. Acá no tengo enlaces dobles y triples, pero lo aclaro. ¿Cuántos pares compartidos tiene el átomo central? 3. 3, correcto. Y acá también me está indicando Alex, 3. Entonces, AX3 es la fórmula 3PEP. Si nos vamos a la tablita, AX3, ¿qué me indica? Geometría electrónica plana triangular. Fíjense que siempre que el átomo central esté rodeado de 3 pares de electrones, no me importa si están compartidos o no. Siempre que esté rodeado de 3 pares de electrones, la geometría electrónica no cambia, siempre es la misma, es plana triangular. En este caso, la geometría molecular coincide con la geometría electrónica y también va a ser plana triangular para la fórmula 3PEP AX3. ¿Sí? Entonces acá nosotros podemos decir, estos son ejemplos que les estoy dando, pero este está también en la guía. Geometría electrónica igual a plana triangular. Y geometría molecular también es plana triangular. ¿Sí? Si miro nuevamente, la voy a dibujar acá a la molécula con otro color. ¿Qué más hacíamos ya que teníamos la geometría? Como ahora tenemos la geometría electrónica y molecular, yo aquí casualmente dibujé con forma de triángulo, pero ahora lo puedo dibujar como un mejor triángulo, podríamos decir. ¿Sí? ¿Qué más hacíamos cuando determinábamos la geometría molecular? Podíamos determinar si estos enlaces covalentes eran polares o no, y en función de eso analizar las polaridades de las moléculas. Lo voy a hacer con otro color. Díganme ustedes, cada uno de los enlaces boro-cloro, ¿cómo serán? ¿Covalentes polares o no polares? Para analizar la polaridad del enlace, tengo que analizar los átomos que se están uniendo. ¿Qué es lo que vimos recién? Si eran iguales, el enlace era covalente no polar. Y si eran diferentes, ¿cómo era el enlace? Polar. Polar, correcto. Por lo tanto, repito la pregunta y ya me la contestó aquí Alex. Cada uno de estos enlaces, boro-cloro, ¿cómo son? ¿Polares o no polares? Polares. Correcto, son polares. De los dos átomos, el más electronegativo es el cloro. Entonces vamos a tener vectores, momento dipolar, que van a nacer en el átomo menos electronegativo y terminan en el átomo más electronegativo. De esta manera, yo puedo representar estos vectores aquí. Ay, qué chulo que me sale. Vamos a tratar de hacerlo lo más derechito posible para hacerlo así. Ahí. Y ahí estaría representando los vectores momento dipolar. Entonces, al saber la geometría molecular, lo que yo quiero determinar es la polaridad de la molécula.
para determinar la polaridad de la molécula, necesito sumar cada uno de estos vectores momento dipolar y sacar un vector único. A esa suma la hacemos, como ustedes aprendieron en álgebra, a sumar vectores. ¿Cómo era eso? De a 2. Entonces, sumamos aquí. Y este vector que tengo aquí, lo sumo con este que está acá, y son idénticos, no se guíen en mi dibujo que está hecho no en escala, pero son idénticos, pero de signo opuesto. Entonces, la resultante, que la indicábamos de esta manera, esto era momento dipolar de la molécula, de esa manera se indicaba el momento dipolar de la molécula. Este vector momento dipolar resultante, que lo indicaba con la letra griega mu, con la rayita arriba para indicar que es vector, como el de abajo que sumé este violeta se suma con el de arriba anaranjado, son idénticos en magnitud, pero en sentido contrario, la resultante me da 0. Entonces, esta molécula cuyo vector momento dipolar es igual a 0, resulta una molécula no polar. De esta manera utilizamos las estructuras de Lewis, la TREPEV, para determinar las geometrías moleculares y en función de eso las polaridades de las moléculas. ¿Se van acordando, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Luciano, si se acuerda, Miguel se acuerda, el resto. Por eso les pedí ayer que repasen estructuras de Lewis. Y la TREPEV se las voy recordando. Bien, vamos a hacer otro ejemplo para seguir usando la TREPEV y ver el tema de la polaridad para poder en función de eso sacar una conclusión. El ejemplo que vamos a hacer es la molécula de dióxido de azufre. El azufre tiene como configuración electrónica, tiene neón, 3S2, 3P4, y el oxígeno tiene como configuración electrónica, no es neón, es helio, 2S2, 2P4. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el azufre? 6. 6 electrones de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? 6. También tiene 6, pero en esta molécula hay 2 átomos de oxígeno, así que voy a poner 6 por 2. 6 por 2 es 12, más 6 es 18. 18 electrones de valencia, en total son 9 pares. Para distribuir, ¿cuál de los dos átomos es menos electronegativo para ser átomo central? ¿El azufre o el oxígeno? Azufre, me contestó Alex, el resto no me contestó. Pongo el azufre en el centro y podemos poner el oxígeno acá entonces de los costados, ¿sí? Si recordamos, habíamos visto que el oxígeno, como tenía 6 electrones de valencia, tenía que unirse mediante 2 enlaces para poder completar el octeto, ¿sí? Tengo 9 pares para distribuir. 1, 2, con 1, 2, uno los oxígenos, pero si recordamos y miramos también el azufre, necesitan 2 pares, ¿sí? Compartidos, entonces pongo otro par más para cada oxígeno. Tengo de los 9 pares ya usé 4, 5, 6, aquí este oxígeno ya completó su octeto, queda rodeado de 8 electrones, 5, 6 dije, 7, 8, este otro oxígeno también queda rodeado de 8 electrones, ya completó el octeto, pero me sobra un par, y lo pongo acá, que lo soporte el azufre. El azufre queda rodeado entonces, fíjense, ¿de cuántos electrones? 10. Queda rodeado de 10 electrones. Estos 10 electrones entonces no cumple la regla del octeto, está expandiendo el octeto. ¿Es posible que el azufre expanda el octeto? Fíjense su ubicación en la tabla periódica. Alex me dice aquí que sí, correcto. El azufre sí puede expandir el octeto, porque todos los elementos a partir del tercer periodo pueden expandir el octeto, porque tienen orbitales D disponibles donde alojar los electrones.
¿sí? Entonces, está bien que el azufre me quede rodeado de 10 electrones. Vamos a ver si esta estructura de Lewis es la más estable. Porque quizás que a alguno se puede ocurrir hacer esto, por ejemplo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí fíjense que en esta estructura el azufre queda rodeado de 8 electrones, cada oxígeno también con 8 electrones, y también cumplen con las reglas del octeto. O bien, podríamos haber hecho esto. Al revés, ¿no? Desaparecida, pero con el doble enlace para el otro lado. También acá es similar. Veamos si la estructura que dibujamos es la más estable. Para eso analizamos las cargas formales. Ahí vamos a hacer con otro color. ¿Sí? La carga formal era el número de electrones de valencia, 6 menos, son 6 los electrones de valencia del oxígeno, menos la cantidad de electrones que los rodean al oxígeno. Son 2, 4, 5, 6. 6 menos 6, 0. Vamos con este otro oxígeno. Son 6 sus electrones de valencia, menos 2, 4, 5, 6, 6 menos 6, 0. Vamos con el azufre que tiene 6 electrones de valencia, menos 1, 2, 3, 4, más 2, 6. 6 menos 6, ceros. Esta estructura de Lewis tiene todos ceros. Es la estructura más estable. ¿Qué pasa si hubiéramos hecho alguna de estas dos? Veamos cómo nos dan las cargas formales. Este oxígeno tiene 6 menos 2, 4, 5, 6, 6 menos 6, 0. Vamos con este otro oxígeno, que es 6 menos 2, 4, 6, 7. 6 menos 7, menos 1. Y este azufre es 6 menos 1, 2, 3, 4, 5. 6 menos 5, más 1. Y si analizaríamos la de abajo, también nos va a dar similar. El azufre nos va a dar más 1, y este oxígeno, lo que está acá, este oxígeno es el que nos va a dar el menos 1. Entonces, si se fijan, si hubieran hecho alguna de las otras dos alternativas, hubieran concluido que las cargas formales no dan todas ceros. Entonces, no es la estructura de Lewis más estable. Tomamos, por lo tanto, la que dibujamos aquí arriba. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Están recordando? Este es química 1, no es nuevo. ¿Se acuerdan, Micaela? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, ahora voy a aplicar la fórmula TREPEP, porque ya hice la estructura de Lewis, ya tomé la estructura de Lewis más estable, que es la que dibujé primero, y vamos a aplicar la TREPEP para ver qué geometría tiene esta molécula. La fórmula TREPEP me dice A, átomo central. X es el número de pares de electrones compartidos del átomo central, considerando los enlaces dobles como simples. ¿Cuántos pares de electrones compartidos tiene el azufre? 4. 2. Sí, tiene 2, pero los enlaces dobles los tenemos que contar como simples a los efectos de la TREPEP. ¿Sí? O sea, no me importa acá que tenga enlaces dobles. ¿Está bien? Los voy a contar hacia haya dobles o triples, lo cuento como si sería uno solo los efectos de la TREPEP. Ya enseguida vamos a ver cuando veamos la parte de enlace covalente que las geometrías vienen dadas por los primeros enlaces o los simples y no por los dobles. Sería 2 pares de electrones por eso. ¿Entienden todos por qué 2? ¿Chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Y entonces me queda AX2E, que tengo que ponerle como subíndice la cantidad de pares no compartidos que tenga el átomo central. ¿Cuántos pares no compartidos tiene el átomo central? 1. 1. AX1. Nos vamos a la tablita de la TREPEP y fíjense que el AX21, ¿qué me dice? Geometría electrónica, dijimos que no va a cambiar, va a ser la misma, y solamente la geometría electrónica va a depender de la cantidad de electrones que rodeen al átomo central, sin importar cómo están esos electrones, ¿sí? Entonces la geometría electrónica es igual que la que habíamos visto recién.
Pero la geometría molecular sí va a cambiar por ese par de electrones no compartidos. ¿Por qué? Porque justamente la TREPEV dice que los pares no compartidos del átomo central tienen más repulsión. Esa repulsión que generan los pares no compartidos deforma la molécula. ¿Por qué? Porque va a buscar estar, los pares de electrones a partir de esa repulsión van a buscar estar lo más alejados posibles para ser más estables. Entonces, la geometría molecular sí se ve distorsionada o diferente respecto de la electrónica, y la molecular entonces es angular. Entonces, la electrónica es plana triangular, la molecular es angular, por eso pueden ver ustedes en la bibliografía a la molécula del dióxido de azufre representada de esta manera. En general, ahora vamos a hacer análisis de los vectores momento dipolar, pero en general, cuando las moléculas tienen en su átomo central pares de electrones sin compartir, las moléculas resultan que son polares. Podemos verificarlo haciendo la suma de los vectores momentos dipolar. Vamos a tener un vector aquí, vamos a tener otro vector acá, yo lo voy a dibujar aquí al costadito, y fíjense que los vamos a sumar y vamos a tener una resultante. Este es el vector momento dipolar, me faltó la M, acá me faltó la M. Entonces, esta molécula tiene un vector momento dipolar distinto de 0, lo que implica que la molécula es polar. Y saber que la molécula es polar ya me va a ir indicando, cuando avancemos en el tema, un montón de propiedades que vamos a poder inferir. ¿Van recordando, chicos? ¿O están perdidos, no se acuerdan nada? Alex me dice que sí, por eso les pedí ayer que repasen. Entonces, fíjense que con este mismo razonamiento, nosotros podemos tener un átomo central con 4 pares de electrones. De los 4 pares de electrones, están todos compartidos, la fórmula TREPEV es AX4, la geometría electrónica es tetraédrica y va a ser siempre tetraédrica cuando el átomo central tenga 4 pares de electrones, ya sea compartidos o no, pero cuando están todos compartidos y ninguno sin compartir, la geometría electrónica coincide con la molecular, y es el ejemplo de las moléculas del tetracloruro de carbono o del metano. Cuando la geometría electrónica coincide con la molecular y no hay pares de electrones sin compartir, las moléculas son no polares. En cambio acá, fíjense, acá ya pasamos a no compartir un par de electrones. No cambia mi geometría electrónica, pero la geometría molecular es pirámide de base triangular. Ejemplo, el amoníaco, la arsina o la fosfina. Y cuando tengo 2 pares de electrones sin compartir, la geometría molecular pasa a ser angular, y el ejemplo es el agua o el ácido sulfúrico, el sulfuro de hidrógeno. ¿Sí? Termino de leer acá unas, no vamos a llegar a hacer el ejercicio 1, quizás que hagamos uno solo, pero bueno, de la misma manera vamos a ir razonando esto. Vamos a aplicar la TREPEV en el primer ejercicio de la guía. ¿Sí? Entonces, cuando analizamos la polaridad de las moléculas, ¿qué es lo que estamos teniendo en cuenta? Cada uno de los enlaces que forman la molécula y la disposición geométrica de los enlaces. ¿Sí? La disposición geométrica, para eso determinamos la geometría. Entonces, si la molécula es polar, tiene una densidad de carga positiva o una zona con densidad de carga positiva y una zona con densidad de carga negativa, lo cual constituye un dipolo que se conoce como momento dipolar de la molécula y se indica con la letra mu sub m y la rayita arriba para indicar que es un vector. Y acá tenemos un cuadrito que resume. Fíjense, si las moléculas son biatómicas, están formadas por el átomo del mismo elemento, la geometría es lineal y la polaridad es no polar, porque son idénticas las dos moléculas. Si las moléculas están formadas por átomos de distinto elemento, la geometría es lineal porque son 2 átomos. Como el enlace covalente es polar, aquí la molécula resulta polar. Y luego si son poliatómicas, tenemos, fíjense, si el átomo central está unido a átomos o a grupos de átomos iguales, o si se une a grupos de átomos distintos, y según cómo estén
combinados esos átomos, que es el análisis que hicimos. Me gustaría mostrar esto, no sé si se acuerdan, quienes hicieron Química 1 conmigo, que nos permite mostrar, denme un segundo que a ver si se carga, porque era medio pesadita la página, y voy a ir cargando el otro también. Bien. Es un simulador. Es un simulador donde fíjense que yo puedo, por ejemplo, colocar, quiero ver la molécula de agua, o vamos viendo acá, mejor dicho, la de metano que recién vimos. La molécula de metano tiene un átomo central, vamos a ponerlo acá, el átomo central y los átomos ligantes. ¿Sí? Fíjense, acá están representados los átomos ligantes. La geometría electrónica es tetraédrica y la geometría molecular también es tetraédrica. Acá me muestra los ángulos de enlace. ¿Qué más teníamos allí como ejemplo? Después venía el amoníaco. Fíjense, en el amoníaco tenemos el nitrógeno unido a los 3 átomos de hidrógeno. Haríamos la estructura de Lewis y obtendríamos, la vamos a hacer en el ejercicio 1, a partir de allí aplicaríamos la TREPEV y vamos a ver que por tener 3 pares de electrones del nitrógeno compartido, y tiene aquí arriba un par sin compartir, ahí me muestra el par solitario, sin compartir, pero de todos modos el átomo central está rodeado de 4 pares de electrones, 3 compartidos y 1 sin compartir. La geometría electrónica es tetraédrica, pero este par sin compartir termina generando una repulsión hacia estos pares compartidos, y la geometría entonces molecular no coincide con la electrónica, como en el ejemplo del metano que vimos recién, sino que termina siendo una pirámide trigonal o una pirámide de base triangular. ¿Sí? Luego, como el ejemplo típico era el agua, que también tengo el átomo de oxígeno, los 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? Puedo mostrar los pares solitarios o sin compartir del oxígeno, entonces tengo 2 pares compartidos para el átomo de oxígeno y 2 pares sin compartir. Entonces, al tener 4 pares alrededor del átomo central, la geometría electrónica es tetraédrica y la geometría molecular se ve afectada por estos pares no compartidos que repelen a los pares compartidos, deformando la molécula y haciéndola angular, bueno, acá la llama doblada o curvada, pero haciendo la molécula angular. Si querríamos analizar ángulos de enlace, ahí se ve mejor. Fíjense, estoy en el metano, que es un tetraedro perfecto, y los ángulos de enlace son de 109,5 grados. Cuando me voy al amoníaco, este par sin compartir, aquí arriba, este es el ángulo de enlace que quiero ver. Sí, bueno, acá no me lo muestra el de arriba. En realidad, este ángulo de enlace termina acá, modificándome el enlace. Acá fíjense que el 109,5 me lo hace para la base, pero este par no compartido me deforma la molécula, entonces el ángulo de enlace que no es el de 109,5 es el que me forma este par compartido acá, esto que tengo acá, ¿sí? Y para el agua, en realidad está mal, no, esto está mal, los ángulos de enlace están mal. Con razón no me da. No, el ángulo de enlace está mal porque el ángulo en el agua es de 104,5. No es de 109,5. Bueno, este simulador no muestra bien los ángulos de enlace. Así que no le puedo mostrar lo que quería mostrar. Pero bien, esto respecto de las geometrías moleculares.
A ver si se carga el otro, que es de la polaridad de las moléculas. Es medio pesado. O sea, pueden entrar, si quieren, tienen el enlace ahí en la presentación y pueden entrar a ver las moléculas que quieran. Vamos a ver si este se quiere cargar. Bueno, no se quiere cargar. Vamos a ver si lo puedo tener cargado para la clase que viene, para que veamos el tema de la... Ahí está. De las polaridades. Ahí está. Y son medios pesados. Aquí entonces vamos a ver que se pueden ver los vectores momentos dipolares para las moléculas. Vimos moléculas sencillas, moléculas recién que hemos estudiado ya en Química 1. Pero fíjense, acá voy a ir yo a la pestaña que dice moléculas reales. Y voy, por ejemplo, con la que vimos tricloruro de boro, pero es igual que el trifluoruro de boro. Miren. Del boro, las moléculas, enlaces dipolo, me muestra cada uno de los enlaces y me muestra aquí el vector momento dipolar resultante, que es 0, acá, ¿sí? Si me voy, no sé si está el dióxido de azufre, no, no está el dióxido de azufre. Me voy con el metano, ahí está la molécula de metano. Los enlaces dipolo me muestran cada uno de los enlaces, que sumados todos me dan el momento dipolar de la molécula, que para el metano va a ser 0. Pero la siguiente, que es el amoníaco, fíjense que está la molécula de amoníaco. Tengo los vectores momento dipolar, que aquí están dibujados al revés de como yo les dije, tiene una convención anterior, pero de todos modos cuando los sumo, el vector momento dipolar resultante tiene un valor. En las otras no se dibujaba porque era 0. En cambio acá me indica la resultante. Y para el agua lo mismo. Tengo los enlaces dipolo, que yo los dibujé al revés porque la convención nueva es del negativo, del más electronegativo al menos, pero de todos modos cuando los sumo tengo una resultante para el agua, ¿sí? Esto referido a la polaridad de las moléculas, que cuando veamos enlaces intermoleculares vamos a ver qué propiedades podemos determinar a partir de estas polaridades de las moléculas. Entonces, eso lo pueden ver con estos enlaces que tienen en la presentación. Entonces, fíjense, para determinar las geometrías de las moléculas tenemos que dibujar las estructuras de Lewis, asignar las geometrías electrónicas, determinar las formas básicas, determinar las distorsiones según los pares de electrones desapareados o no compartidos. Y para evaluar la polaridad de la molécula, tenemos que dibujar la estructura de Lewis, asignar la geometría electrónica y allí la molecular, con los vectores indicar el momento dipolar de cada enlace, que se origine en el átomo menos electronegativo y termine en el más electronegativo. Ah, no, estaba bien recién como estaba dibujada. Sí, estaba bien, yo estaba diciéndoles mal, estaba bien como estaba dibujada. Y realizar cualitativamente la suma vectorial de los vectores momento dipolar para determinar si su resultante es igual o distinta de 0. Todo eso tenemos que hacer aplicado al ejercicio 1. La clase que viene, fíjense, tenemos que determinar el tipo de unión interatómica, hacer las estructuras de Lewis, determinar las cargas formales y seleccionar la más estable, determinar cuáles cumplen las reglas del octeto, cuáles expanden el octeto, cuáles son deficientes de electrones, hacer las geometrías electrónicas y moleculares y clasificar las moléculas en polares y no polares y determinar los vectores momentos dipolar y llenar este cuadro. No, todavía no vamos a poder llenar el cuadro 2, tenemos para eso que ver otra teoría. Pero este ejercicio lo vamos a comenzar a hacer el día lunes de la semana que viene, para lo cual sería bueno que ustedes hagan las estructuras de Lewis, de las que puedan. Algunas son iones, fíjense, algunas son radicales libres, les van a quedar con un electrón desapareado, y tenemos en medio de todo esto, para que no entren como un caballo, el cloruro de sodio, que no es covalente, es iónica, está acá mezclada, metida. Por acá dice, determine las estructuras, por acá dice para las que son covalentes, ¿sí? No dice para las iónicas, por acá en alguna parte tiene la salvedad de las iónicas, ¿sí? Entonces acá, bueno, el cloruro de sodio es iónica, no es covalente, así que no estén dibujando estructuras de Lewis de covalentes para el cloruro de sodio, sino que bueno, tiene su forma de dibujar las estructuras de las sustancias iónicas, que no la hemos repasado este año, la saben de Química 1. Pero pueden ir avanzando
con todo lo que pueda en este ejercicio. Así dibujamos un poquito más rápido las estructuras de Lewis para arrancar, o yo ya tengo en la pizarra las estructuras de Lewis dibujadas de las diferentes sustancias, para poder comenzar con el análisis y completar en realidad la tablita que está en el punto 1 del ejercicio 1, que no le he copiado acá. ¿Sí? Estaba copiada la del ejercicio 2, pero todavía me falta para la del ejercicio 2. No tengo tablita en el ejercicio 1, pero yo estoy confundida. Y a partir de allí vamos a explicar entonces las dos teorías del enlace covalente. ¿Sí? Así que bueno, chicos, hasta aquí dejamos por hoy. ¿Cómo lo ven? Se van acordando porque básicamente esto ha sido un repaso de Química 1 de la primera parte de enlace covalente. Un repaso rápido porque no les enseñé nuevamente a hacer estructuras de Lewis y les recordé los principales conceptos de la TREPEP. Pero esto ya lo hemos visto hasta ahora, ¿no? Porque no hemos usado todavía las TREPEP, las fórmulas TREPEP de más átomos, de más electrones que de 4. ¿Sí? Eso lo vamos a hacer la clase que viene. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien, Sí, Luciano profe. me dice que sí. Acá también las chicas me dicen que sí. Bien. Detengo entonces la grabación. En cuanto todavía no comenzamos con los laboratorios, Dios mediante, espero podamos comenzar. Creo que ya va a ser como les dije, después del primer parcial. Pero que sea que podamos comenzar. Y si no, ya voy a ver cómo lo manejo, chicos. Pero algo de laboratorio vamos a hacer, capaz que con un poco más espaciados para poder cubrir con todos los alumnos. Detengo la grabación.